Hola, en este video vamos a explicar lo que son las validación de datos. Bueno, la validación de datos, que sepáis que se aplica a celdas, ¿vale? Se aplica a celdas. ¿Y qué significa? Pues que el valor que vamos a introducir por teclado en esa celda va a tener que tener un valor determinado, no va a valer cualquier cosa. Por eso se valida previamente cuando se ha escrito, se valida el dato para saber si el dato introducido es el adecuado. Por ejemplo, en esta columna de procedimiento administrativo, todas las celdas tienen que tener dos valores posibles, un 1 o un 2. Entonces, como veis, además nos aparece un botoncito que nos desplegando nos da la posibilidad de poner un valor u otro valor, ¿vale? Tecleando, además, también nos va a permitir hacer la validación, un 2, ¿vale? Entonces, consiste en que una celda va a tener un valor determinado dependiendo de una condición o una restricción, ¿vale? Podemos hacer que esa restricción sea forzada, es decir, si no la cumple no te va a dejar introducir el valor. O se puede poner una advertencia diciendo que ese valor introducido no es el adecuado o no es el esperado para esa celda, ¿vale? Eso está hecho. Esencialmente la validación de datos, que sepáis que se utiliza para recoger datos, y esos datos se recogen diferentes personas y tenemos los valores posibles de ciertas celdas. Entonces, para no dejar a las personas que introduzcan valores no adecuados, pues bueno, forzamos a que así sea. Por ejemplo, si tuviéramos asignaturas y las notas de las asignaturas fueran siempre entre el 1 o entre un 0 y un 10, pues podemos forzar que ese valor sea entre un 0 y un 10, no dejar que la persona pueda meter un 11, un 14 y tuviéramos que contactar con ella para saber qué valor real es el que hay que introducir, ¿de acuerdo? Entonces sirve para la validación de una celda. Se puede hacer de diferentes formas y vamos a ver qué se puede hacer. Bien, vamos a intentar hacer o representar lo que hay aquí en la de procedimiento administrativo en la columna de G Suite, ¿vale? Entonces, la idea que vamos a hacer aquí es solo vamos a permitir que introducir dos valores. Para las columnas G Suite sea valor 3 y valor 4 exclusivamente. Entonces, si lo queremos hacer sobre todas las filas de esta columna, sería seleccionarla. También lo podemos hacer a posteriori. Vamos a hacerlo a posteriori. Bien, aquí hemos dicho que aquí no vamos a introducir otro valor que no sea un 3 y un 4. Bien, pues botón derecho del ratón y validación de datos, que se encuentra en la última, o desde datos, validación de datos, es lo mismo. Llegamos a un escenario, este es el escenario de la validación de datos. De aquí no podemos salirnos, aquí está todo. ¿Todo qué es? Fijaros, primero nos da la posibilidad de abrir el intervalo de celdas. En este caso solo está habilitado para el F6, que es justo el que tenemos aquí, pero podemos, clicando aquí, ampliar el rango y decir que sea para todas ellas. Fantástico. Ahora mismo ya tenemos un intervalo de celdas que va de la F6 a la F20. Bien, el validación de datos se va a aplicar a este rango de celdas. Criterio, parte más importante. Criterio, aquí tenemos diferentes criterios de validación. El que habitualmente utilizamos son estos dos. Realmente es lo mismo. Es una lista de valores posibles, ¿vale? Lo que pasa es que esta lista de valores posibles pueden estar en un intervalo, es decir, esos valores posibles pueden estar guardados en otra hoja o en otras celdas. Es decir, en este caso el 3 y el 4 estarían guardados en otro sitio, o se pueden escribir el 3 y el 4 para que se validen. Y lo vamos a ver ahora mismo, para que comprendáis. Está un poco difícil de entender, pero ya veréis. En este caso, por ejemplo, es 1 y 2. ¿Dónde se encuentra la validación? Si nos vamos aquí, validación de datos, veis que la lista que permite el intervalo está en datos D2, D4. ¿Qué significa? Si vamos a D2 a datos D2, D4, aquí vemos que estos son los valores que solo podemos introducir. ¿Ventaja de utilizar esto? Pues que en cualquier momento yo puedo cambiar el valor y decir que sean el 1 y el 4. Si yo cambio esto, ahora si nos vamos aquí, ahora para todas las validaciones ya no es un 1 y un 2, como veis, ya es un 1 y un 4. ¿De acuerdo? Fácil de cambiar, solo tocado en un sitio donde se encuentran los valores posibles, los cambio, pongo los valores nuevos y ya en todas las celdas que tengan esa validación contra ese rango, pues aparecerán 1 y 4. 2. Esa lista de valores, en vez de estar guardadas en un intervalo o en otra hoja, lo que podemos hacer es escribirlos, como pasa aquí. Si nos vamos aquí, veis, botón derecho del ratón, validación de datos, el último,
Y aquí vemos que cuando escogemos en vez de lista a partir de un intervalo, sino lista de elementos, me deja escribir los elementos. ¿Qué elementos escribo? Los escribo separados por comas y los escribo, ¿vale? Vamos a poner que lo que vamos a intentar escribir en vez de ser números van a ser sí o no. Pues pondremos un sí y aquí pondremos un no para esta celda, ¿vale? Entonces guardamos. ¿Qué va a ocurrir ahora? Si yo escribo, si despliego, ¿ves? Puedo solo sí o puedo un no. Pero fijaros, solo la he hecho para la celda seleccionada. Si hubiéramos trabajado con un rango, es decir, como aquí hemos trabajado, con una lista o un intervalo o un rango que apunta a D2, D4, yo puedo cambiar ahora los rangos de todos poniendo aquí un sí y aquí un no. ¿Veis? Entonces ahora la validación ha cambiado, ¿de acuerdo? Ya es un sí y es un no. Y vale para todos, porque todos tiran, en esta columna, todos tiran de ese intervalo. ¿De acuerdo? Esa es una ventaja de utilizar intervalos o listas cuyos valores se encuentran en un intervalo, no son lista de elementos tecleados, ¿vale? Entonces ya habéis visto que vamos a intentar hacer este detalle con valores. Entonces lo que hacemos es validación de datos, volvemos al punto, ampliamos la selección, no solamente de esta, sino además de este conjunto, y aquí lista de elementos. Y vamos a introducir que va a ser un 3, hemos dicho, y un 4. Bien, tenemos la posibilidad de que muestre el desplegable en la celda. Esto es prácticamente, yo siempre lo dejo porque me parece esencial poder desplegar los posibles valores y ver, te da una ayuda importante a la hora de meter el dato, porque si no sabes qué introducir, pero si desplegas te da la lista de posibles valores, importante, ¿vale? Si los datos no son válidos, ¿qué significa? Eso es lo que hemos dicho, que es o no te deja introducir el dato o te avisa que el dato introducido no es el adecuado. Cuando quieres mostrar un aviso, pues quizá no tiene mucho sentido la lista de desplegables, pero bueno, lo puedes dejar. O también puedes rechazar la entrada. En este caso vamos a poner rechazar entrada, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un caso final o una opción final, que es mostrar un texto de ayuda de la validación. Es decir, que cuando se produzca el error de un texto introducido podemos poner aquí un valor y decimos, bueno, y vamos a poner aquí, en vez de poner haz clic que introduce el valor de la lista de elementos, vamos a suprimir este mensaje y pondremos has cometido un error en la entrada de datos. ¿Vale? Pues nada, guardamos el cambio y vamos a ver qué ocurre. Desplegables, ¿de acuerdo? Bien, tecleo un 5 y meto un intro que me dice que ha habido un problema y nos dice has cometido un error en la entrada de datos. ¿Veis? Aquí puedo colocar un mensaje más adecuado o más próximo a lo que el valor necesario. Puedo haber puesto que tus valores obligados son el 3 y el 4 para ayudar a la entrada de datos, pero bueno, eso es opcional, tampoco es una cosa básica. Bien, vamos a eliminar. ¿Cómo eliminamos la validación de datos? Pues bueno, tenemos diferentes maneras de hacerlo. Una de ellas es seleccionándolo todo, otra vez, validación de datos, y aquí abajo aparece eliminar validación y ya no tendríamos validación. Bien, la validación de datos solo sirve en el tecleo, es decir, a la hora de seleccionar o teclear un valor, es decir, yo pongo aquí un 7 y no me va a dejar, ¿de acuerdo? Yo pongo aquí un 8 escrito con teclado y no me deja. Pero ¿qué pasa si pongo aquí un 8 y hago un control C de este 8? Me voy aquí y lo que hago es edito y pego especial en modo valor, pues sí deja, ¿veis? Deja. Tenía puesto forzado que no entrara un valor inadecuado, pero al pegar sí deja. Solo es cuando se escribe. Nos advierte que el valor no es el adecuado. El valor introducido debe estar dentro del intervalo específico con una nota, o con una nota, un comentario, más que una nota, de advertencia, ¿vale? Triangulito rojo, ¿de acuerdo? Vale, más cosas que se pueden hacer.
Más tipos de validaciones. Hemos visto esencialmente los que yo utilizo y los más básicos, que son lista de desplegables. Lista de desplegables de valores posibles. Entonces, que se pueden hacer mediante una lista que esté en un intervalo, o puedo, hemos dicho, escribir los elementos de ese intervalo en el propio escenario de validación de datos, ¿vale? Como veis, lo repito, aquí introduciríamos los posibles valores, ¿de acuerdo? Pero no solamente es listas y listas, sino también hay número. ¿Y número qué me dice? Pues, por ejemplo, si esto fueran asignaturas, podríamos, o notas que ha sacado en G Suite las personas, pues podríamos poner que el número esté entre dos valores, entre el 0 y el 10. Rechazamos entrada y guardamos. ¿Qué ocurre? No hay lista desplegable porque esto no son listas, pero si yo meto un 6 me deja, si yo meto un 12 no me deja, si yo meto un 10 o una letra no me deja, ¿de acuerdo? Bien, nos permite jugar mucho con diferentes, es decir, nos permite un número que esté entre uno y otro, que no esté entre, que sea menor que sea mayor que igual, mayor igual o que igual, no igual, es decir, nos permite jugar con bastantes restricciones de números. Con esto es más que suficiente para la entrada de datos, más que suficiente, ¿de acuerdo? Texto, pues aquí texto parecido, es decir, ¿veis? Solo nos va a permitir introducir texto que contenga, por ejemplo, yo qué sé, aquí no se ha puesto ya aprobado, pero podemos poner sí, ¿de acuerdo? Y rechazamos la entrada. ¿Qué pasa si ponemos ahora? Nos advierte, ¿veis? Con un triangulito rojo, porque ya el valor introducido que estaba ya no es válido, pero si pongo un DD, no me deja. ¿Qué pasa si pongo un sí? Pues me deja, ¿de acuerdo? No tiene mucha miga, pero bueno, para esto sirve. Es decir, contiene, no contiene, es igual a... Habla, esto sí puede ser interesante, introducir un correo electrónico válido, es decir, él va a hacer una pequeña comprobación, pues que tenga la arroba, que acabe en punto, que tenga así un dominio colocado en el, es decir, por ejemplo nosotros que tenemos jc como @dei.c3.es, si yo introduzco, o vamos a hacer la prueba, si yo pongo que sea un correo electrónico y aceptamos, ahora mismo si yo pongo jcgomo, solamente el login, lo que me va a decir que no me deja. ¿Qué pasa si yo pongo jcgomo@di? Pues tampoco me deja, porque el dominio no se expresa, no puede acabar en di. Entonces si yo pongo jcgomo@gmail, por ejemplo, .com, esto ya es un dominio adecuado, sí me va a dejar. Vale. Fecha válida, y no solamente fecha válida. Es decir, no valdría 32 del 12 de 2018 porque el día 32 no existe. Entonces, fecha válida. Igual a una fecha, que esté antes de una fecha, en la fecha o antes, después o en la fecha o después, que esté entre fechas o no esté entre alguna de las dos fechas, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, pues validar, nos deja validar bastantes cositas. Y luego casilla de verificación. Bueno, esta no la he utilizado nunca, y esta casilla de verificación, que sería la de, bueno, pues poner un visto cuando es como si fuera, bueno, interesante para decir que esta fila está ya hecha, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una casilla de verificación. Si lo hacemos para todas, volvemos a botón derecho, validación, casillas. Lo que nos va a permitir es poner un visto, ¿vale? Como si estuviéramos trabajando a una casilla de verificación. Bueno, ¿esto cómo se resuelve si no supiéramos? Pues poniendo un sí y un no, un 0 y un 1, un verdadero o falso. Bueno, esto es más visual, queda más bonito, es más rápido de entender que esta fila está chequeada. Pero bueno, se puede resolver de otras maneras también, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es todo. Espero que os haya gustado este pequeño video. Muchísimas gracias.